Las instituciones sociales como parte de la cultura en las actividades del marketing internacional radican en que afectan la forma en que la gente se relaciona entre sí. En muchos países la unidad familiar está compuesta por padres e hijos, en otras más se amplía hasta los abuelos y a otros familiares. Esto tendría un efecto en los patrones de consumo, así que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, cuando se realiza una investigación de mercado. Esto, por ejemplo, no es lo mismo una familia de padres e hijos que considerar los abuelos, los primos, los sobrinos, los hermanos y como una casa demasiado grande, ¿no? O bueno, una familia demasiado grande más que una casa. Cambian mucho los patrones. El concepto de parentesco o relaciones sanguíneas entre individuos se define de manera amplia en sociedades como las de África. Por ejemplo, tenemos la comprensión de las políticas, tiempo para aplicar la estratificación social y los grupos de referencia y la organización social. La familia, el parentesco o relaciones sanguíneas se definen de manera amplia en sociedades como las de África. Las relaciones familiares y una fuerte obligación hacia la familia son factores importantes que deben considerarse cuando se administran los recursos humanos en aquellas regiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera se da la idea de que de alguna manera si el hijo trabaja en la empresa, los hijos de este también lo harán, los primos también. La estratificación social, la división de una población particular en clases, varía desde en qué país estemos, que ese tipo de estratificación se dé con mayor énfasis o con menor énfasis. Por ejemplo, en la clase media en Europa del Norte, en la India, el más alto estrato controla el poder de compra y las tomas de decisión. Nosotros que vivimos en México, se supone que hay una regulación de los precios, pero no es como que quien tiene más controla el poder de compra y la toma de decisiones. En realidad no. Sencillamente sí está regulado bien nuestro país en ese sentido. Grupos de referencia, bueno, una parte importante es los procesos de socialización de los consumidores a nivel mundial. Nos hemos vuelto como que a identificar con grupos de referencia, bueno, primeramente la familia, los colaboradores y los grupos íntimos. Mientras que en los grupos secundarios son las organizaciones en las que, por ejemplo, estudiamos, trabajamos, interactuamos. Quizás sea un poco menos continua, pero también, por ejemplo, las asociaciones de profesionales, las organizaciones comerciales, los clubs a los que pertenezcamos. Además de la socialización, los grupos de referencia desarrollan un concepto individual del yo, al cual se manifiesta por sí mismo. Por ejemplo, mediante el uso de productos, los grupos de referencia proporcionan un punto de referencia para cumplir con las normas de los grupos mediante el cumplimiento o evasión de ciertas conductas. Ocupar cierto tipo de celular porque pertenezco a un grupo de referencia, ocupar o asistir, por ejemplo, a una barbería y no a una estética, tiene que ver con el grupo de referencia en que estemos, la marca de zapatos, los lugares a los que acudimos, tiene que ver todo esto. La organización social. La organización social determina también las funciones, por ejemplo, de los directivos de acuerdo a la cultura, los directivos y subordinados y la forma en que se relacionan entre sí. En algunas está muy marcado en cuanto a las instalaciones de trabajo que están normalmente separadas. En otras culturas se fomenta la cooperación mediante la igualdad.